embarazo. Bueno, para comenzar, sabemos que aunque la embolia pulmonar es una enfermedad pues poco frecuente, continúa siendo una de las principales causas de mortalidad materna indirecta y pues lo más importante es que es una causa potencialmente prevenible. Su incidencia se estima que va desde entre 1 por cada 1000 a 3000 embarazos, dependiendo de la población que se esté estudiando y también de los criterios diagnósticos que se estén utilizando. Sin embargo, pues el riesgo no es constante durante toda la gestación. Como podemos observar en la gráfica que les puse ahí en la diapositiva, pues el riesgo aumenta progresivamente conforme avanza el embarazo. Esto debido al estado de hipercoagulabilidad fisiológico, pero el periodo de mayor riesgo es el puerperio, especialmente durante las primeras 6 semanas posteriores al parto y en este momento es porque confluyen los componentes, se puede decir, de la triada de Virchow, que es hipercoagulabilidad, la lesión vascular está secundaria al parto o la cesárea y la disminución de la movilidad. Y esto es lo que va a favorecer la formación de trombos. Además, pues existen pacientes con un riesgo aún mayor, como son aquellas que tienen o padecen trombofilias hereditarias o adquiridas, que tengan un antecedente de tromboembolismo venoso o las que son sometidas a cesárea, pues tienen mayor riesgo. Estas pues van a requerir una evaluación individual para definir la necesidad de tromboprofilaxis también. Y además pues aquí el principal problema de la embolia pulmonar pues no es la falta de tratamiento, sino el retraso en el diagnóstico, que es lo que va a elevar la mortalidad materna que consideramos como prevenible. Para entender por qué el embarazo aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso, pues debemos recordar la triada de Virchow que ya les comenté. Describe los tres mecanismos fundamentales para la formación de trombo, que es hipercoagulabilidad, estasis venosa y lesión endotelial. Lo pues, interesante aquí es que pues, el mismo embarazo per se pues, reúne los tres componentes de esta tríada y pues no la causa por sí solo, sino que, o sea, no causa la trombosis por sí sola, sino que crea el escenario perfecto para que ocurra cuando existen factores de riesgo adicionales. En primer lugar, pues está el estado de hipercoagulabilidad fisiológico, que se caracteriza por aumento de los múltiples factores de coagulación, disminución de algunos mecanismos anticoagulantes naturales que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y pues este cambio va a representar un mecanismo adaptativo, ¿no? Que protege a la mujer embarazada contra la hemorragia durante el parto, independientemente si es vaginal o abdominal, pero pues al mismo tiempo incrementa también el riesgo de trombosis. En el segundo lugar, pues está la estasis venosa y esto conforme el útero va aumentando de tamaño durante el embarazo, pues va comprimiendo la vena cava inferior y también a las venas pélvicas. Esto va a provocar una disminución en el retorno venoso de las extremidades inferiores y también tenemos la parte de la progesterona que va a producir una relajación en el músculo liso vascular y favorece también pues la estasis, ¿no? Sí, la estasis le da más espacio para contener la sangre y que ésta se vuelva más lenta su movimiento. Finalmente, pues durante el parto, especialmente en el caso de las cesáreas, pues se produce una lesión endotelial, que esta pues va a ser secundaria al mismo trauma vascular y la manipulación quirúrgica, y esto va a activar posteriormente la cascada de coagulación. Por lo tanto, pues el embarazo pues no es solo un estado hipercoagulable, sino que es una condición en la que se juntan o convergen simultáneamente los tres elementos que ya les comento. Y pues esto es lo que explica que exista el incremento del riesgo de tromboembolismo venoso y por lo tanto de embolia pulmonar. Una vez ya comentada la triada de Virchow, podemos ya analizar qué cambios fisiológicos del embarazo contribuyen específicamente al desarrollo del tromboembolismo venoso. Como vemos en la figura de la izquierda, pues estos cambios pueden agruparse en cuatro mecanismos principales. El primero, pues, es la hipercoagulabilidad, que este es el mecanismo más marcado o más importante.
Y durante el embarazo aumenta la, la producción de factores procoagulantes y va a disminuir la actividad de algunos anticoagulantes naturales, esto para preparar a la paciente para limitar la hemorragia durante su parto. El segundo mecanismo, pues, es los cambios hemodinámicos, donde aquí, pues, ya veíamos previamente que el volumen plasmático aumenta hasta un 50% y el gasto cardíaco también se incrementa, además de que el útero grávido, pues, va a comprimir la vena cava inferior, las venas pélvicas, y también, pues, esto va a favorecer la estasis venosa, especialmente, pues, en las extremidades inferiores. El tercer componente es la inmunomodulación, donde actualmente se conoce que, pues, la embolia pulmonar no es en realidad únicamente sí, un evento o fenómeno mecánico, sino que también existe una respuesta inflamatoria inmunológica, que esto va a favorecer ya la activación o la lesión endotelial y también, pues, la coagulación. Mm, y también conforme avanza el embarazo, pues está la estasis venosa, también, además de la compresión, como ya había comentado, la progesterona pues induce un estado de vasodilatación generalizada. Y en la tabla de la derecha, pues aquí es donde se resumen los principales cambios hematológicos o que favorecen a la hipercoagulabilidad, donde lo más importante pues es el aumento del fibrinógeno, también del dímero D y de los factores 7, 8, 9 y 10 y el factor de von Willebrand, mientras que la proteína S disminuye y otros anticoagulantes naturales, como la proteína C, pues permanecen estables. Todos estos cambios son fisiológicos y van a empezar a normalizarse después del parto, pero pueden persistir hasta 6 o 12 semanas postparto, y esto es lo que explica por qué el riesgo trombótico continúa pues elevado durante el puerperio y en realidad es donde más se presenta. Además de los cambios fisiológicos propios del embarazo, pues también existen ciertas condiciones que nos van a incrementar aún más el riesgo de desarrollar tromboembolismo venoso y por lo tanto una embolia pulmonar. Esto los podemos agrupar en tres categorías. En primer lugar, pues están los factores maternos, donde los más importantes son el antecedente del tromboembolismo venoso previo, las trombofilias hereditarias y adquiridas, por ejemplo, el síndrome antifosfolípido, como en la imagen, la obesidad, la inmovilización, la edad materna avanzada y enfermedades como la diabetes gestacional o la preeclampsia. De todos ellos, pues el antecedente del evento tromboembólico previo, pues va a ser el predictor individual más importante de que pueda volver a ocurrir la trombosis venosa. Y en segundo lugar, pues están los factores obstétricos, como lo son la cesárea, el puerperio y el embarazo múltiple. Esto ha ido en aumento con las técnicas de reproducción asistida. Y como vimos en la diapositiva anterior, pues el puerperio va a ser el periodo de mayor riesgo porque coincide con que se mantiene el estado protrombótico y también se asocia a la lesión vascular posterior al parto. Y también existen ciertos factores fetoplacentarios como el incremento del SFLT1, que esta es una proteína antiangiogénica que es producida directamente por la placenta. También la restricción del crecimiento intrauterino y el desprendimiento prematuro de placenta, que estos pues se traducen en un estado de disfunción placentaria y también endotelial que se asocia pues a mayor riesgo trombótico, ¿no? Mm, También pues es importante comentarles que no actúan de manera aislada estos factores, sino que el riesgo pues va a aumentar conforme se acumulen. Por ejemplo, pues una paciente que tenga obesidad o que fue sometida a cesárea y que tenga también el antecedente de trombosis, pues obviamente va a tener un riesgo mucho mayor que una paciente con un solo factor de riesgo.
y pues también puede que requieran tromboprofilaxis durante su embarazo. Con respecto ya a la clasificación dentro del tromboembolismo en obstetricia, al menos, de manera general, pues podemos dividirlo en dos grupos, ¿no? El primero va a corresponder al tromboembolismo venoso, que aquí está la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar, donde en la trombosis venosa profunda se forma el trombo generalmente en las venas profundas de las extremidades inferiores o en algunas ocasiones de la pelvis y si parte de este mismo trombo que se forma en las venas profundas se desprende y migra hacia la circulación pulmonar, pues se produce ya la embolia pulmonar, que pues es la complicación más grave del tromboembolismo venoso. Y en el segundo grupo, pues están las embolias obstétricas, que estas pues tienen una fisiopatología diferente. Aquí pues se encuentra el embolismo por líquido amniótico, en el que pues la misma entrada del líquido amniótico va a desencadenar la respuesta inflamatoria sistémica, que posteriormente pues va a condicionar el colapso vascular. Ahorita vamos a hablar de esto. Y pues el embolismo por material trofoblástico, que pues es mucho menos frecuente y se relaciona con la entrada del tejido placentario hacia la circulación materna. Y pues es importante hacer esta pues distinción y aunque todas pueden en realidad presentarse con el compromiso tanto respiratorio como hemodinámico, pues su mecanismo, la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento van a ser diferentes. Entonces es importante diferenciarlas entre sí. El primer componente del tromboembolismo venoso, pues va a ser la trombosis venosa profunda. Esta se define como la formación de un trombo dentro del mismo sistema venoso profundo, comúnmente en las extremidades inferiores o en las venas pélvicas. En el embarazo, aproximadamente casi el 80% de los eventos tromboembólicos corresponden a trombosis venosa profunda y la mayoría se localizan en el miembro inferior izquierdo. Esto porque la compresión de la vena ilíaca izquierda se comprime por la arteria ilíaca derecha y además del útero y se conoce como síndrome de May-Turner, que esto va a favorecer la estasis venosa. Em, Clínicamente, pues, las pacientes presentan dolor, edema unilateral, aumento de la temperatura local y sensación de pesadez en la extremidad. Y cuando Pues sí, esto es más frecuente, les comento, en la pierna izquierda. Y ante la sospecha clínica, pues el estudio de elección es el ultrasonido Doppler venoso con compresión, porque pues es un método no invasivo que está disponible y tiene una alta sensibilidad. Esto, pues, con respecto a la compresión, es que conocemos que durante la ecografía las venas son colapsables, mientras que las arterias pues no. En el ecodoppler, cuando se tiene una trombosis venosa profunda, pues la vena no se va a colapsar. Y aunque el dímero D también forma parte del mismo algoritmo diagnóstico dentro de la embolia pulmonar o de la trombosis venosa profunda, pues no debe utilizarse para confirmar o para excluir el diagnóstico porque de forma aislada pues no funciona o tiene una función limitada porque sus niveles pues también aumentan fisiológicamente conforme va avanzando el embarazo. Una vez que ya el trombo se desprende y viaja a través de la vena cava inferior y atraviesa las cavidades derechas y después se impacta dentro de la circulación pulmonar, esto produce la embolia pulmonar. La consecuencia inmediata pues es la obstrucción mecánica del mismo, pues, sí, del lecho vascular pulmonar. Esto incrementa la resistencia vascular pulmonar, genera un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, que esto puede llevarlo o condicionar a una dilatación del mismo y pues va posteriormente a disminuir su contractilidad y puede causar hasta una falla ventricular derecha ya en los casos pues más graves, ¿no?
Desde el punto de vista dentro de la clínica, pues la disnea es el síntoma pues, más frecuente, seguida del dolor torácico pleurítico y también puede presentarse taquipnea, taquicardia, tos y ya con menor frecuencia pueden presentarse también hemoptisis o síncope. Esta tabla se las puse como viene en un artículo y pues es para comparar entre los grupos que están bueno, en mujeres embarazadas, obviamente que tienen embolia pulmonar y los diferentes síntomas, si se fijan, pues en realidad son los mismos síntomas y no son, eh, pues, o sea, aparecen, estos síntomas también aparecen en embarazos normales. Entonces, por ejemplo, la disnea fisiológica, pues obviamente es muy común durante el embarazo y la presencia en realidad de este síntoma, pues en realidad tiene un valor diagnóstico muy bajo. Por esto, pues ningún signo o síntoma por sí solo va a confirmar o descartar una embolia pulmonar, sino que la evaluación pues siempre debe integrar la clínica y posteriormente pues ya apoyarse con algunos algoritmos diagnósticos que estén validados, que ahorita los vamos a ver. Y aquí pues la gravedad en realidad de la embolia pulmonar va a depender mucho menos del tamaño del trombo y más bien va a depender de la capacidad del ventrículo derecho para adaptarse al aumento rápido de la resistencia vascular pulmonar, que es lo que pues, se causa con la embolia pulmonar. Una vez que el trombo pues ocluye la circulación pulmonar, el problema deja obviamente de estar en el pulmón y pasa hacia el ventrículo derecho. La obstrucción mecánica junto con la misma vasoconstricción que genera dentro del pulmón produce el incremento de la resistencia vascular pulmonar. El ventrículo derecho debe bombear contra una postcarga mayor para la que normalmente pues no se encuentra preparado. Inicialmente pues este ventrículo va a intentar compensar este aumento de presión, pero pues comienza a dilatarse. Al dilatarse pues este va a aumentar la tensión dentro de su pared y también va a aumentar el consumo de oxígeno. Y pues al mismo tiempo aumento de la presión intraventricular va a comprimir la circulación coronaria derecha y va a disminuir la perfusión del mismo ventrículo derecho y ya pues se favorece la aparición de la isquemia, ¿no? Entonces, conforme el ventrículo derecho va perdiendo contractilidad, también disminuye el volumen de sangre que pues logra enviar hacia el ventrículo izquierdo y pues esto va a disminuir el llenado del ventrículo izquierdo, va a caer el gasto cardíaco y aparece ya la hipotensión. También, también, bueno. Esto también, pues, la obstrucción vascular produce un importante desequilibrio en la ventilación-perfusión y pues también aumenta dentro del espacio muerto y provoca hipoxemia. Entonces, aquí llevamos dos datos que van a aparecer durante el tromboembolismo pulmonar, que es hipoxemia, hipotensión. Y esto pues va a generar un círculo vicioso, ¿no? Y la hipoxemia y la hipotensión van a empeorar la isquemia del ventrículo derecho, el ventrículo derecho va a empezar a fallar aún más y la paciente pues ya puede evolucionar a un choque obstructivo donde puede también ocurrir arritmias o ya el paro cardiorrespiratorio. Entonces, por eso se dice que la principal causa de muerte en una embolia pulmonar masiva no es en realidad la hipoxemia, sino que la falla aguda del ventrículo derecho. Con respecto al diagnóstico, voy a tratar de no meterme mucho. Aquí, pues, este es uno de los mayores retos en la evaluación de una embarazada que se sospecha con embolia pulmonar. Y durante muchos años pues utilizaron escalas como lo es Wells o Geneva. Sin embargo, pues estas herramientas fueron desarrolladas y también posteriormente validadas en población pues no embarazada. Entonces no deben utilizarse
durante el embarazo porque pues están limitadas o sesgadas con los cambios fisiológicos propios del embarazo. Para mejorar esta como clasificación del riesgo, se desarrolló el score Geneva, que está adaptado a embarazadas. Esta incorpora variables específicas de la paciente embarazada y esto pues estima la probabilidad de la clínica, ¿no? Y otro cambio que ocurrió también en los últimos años ha sido con respecto al Dimerode. Antes se consideraba que pues no era útil durante el embarazo porque sus concentraciones pues aumentan de manera fisiológica conforme va avanzando, perdón, el embarazo. De hecho, sus niveles se incrementan aproximadamente un 50% en el primer trimestre, un 100% en el segundo y hasta un 125% en el tercero. Entonces, hoy sabemos que el problema pues no era el marcador como tal, el dímero D, sino la forma en que lo interpretaban y pues el dímero D no debe utilizarse de manera aislada, sino lo tenemos que integrar dentro del algoritmo clínico que se encuentra ya validado y actualmente, pues el algoritmo que está más respaldado es el Pregnancy Adapted Years, que pues combina tres criterios clínicos sencillos con el valor del dímero D. Entonces, esto para decidir de una manera segura qué pacientes son las que se van a someter o son candidatas a una angiotomografía pulmonar y cuáles pueden descartarse sin que sean pues expuestas a radiación pues innecesariamente se puede decir. Em, este algoritmo pues se validó en un estudio que se llama Artemis y pues se demostró que disminuyó significativamente el número de estudios de imagen que fueron utilizados o sí, sin aumentar el riesgo sí, para no pasar por alto la embolia, pero tampoco someter a las pacientes a una radiación innecesaria. Una vez ya establecida la sospecha clínica, el siguiente paso pues es realizar otros estudios complementarios que nos van a permitir apoyar o confirmar o descartar el diagnóstico. Digo, el electrocardiograma pues es una herramienta inicial porque pues es rápida, es disponible, podemos utilizarla para descartar las causas de pues, la disnea, del dolor torácico, de la inestabilidad hemodinámica, pero pues su sensibilidad en realidad es baja, entonces pues no nos va a ayudar a excluir el diagnóstico de una embolia pulmonar. El hallazgo más frecuente es la taquicardia sinusal, después se sigue por alteraciones como un bloqueo de rama derecha, se desvía el eje a la derecha también y el patrón clásico S1Q3T3. Aunque pues tiende a ser muy conocido, pero pues no se observa en todos los pacientes, entonces más bien se observan aquellas pacientes que tienen embolias mucho más extensas y que ya la sobrecarga dentro del ventrículo derecho pues ya es mucho más marcada. Em, pero pues el diagnóstico definitivo en realidad se va a hacer con los estudios de imagen respectivos. Entonces, si la paciente presenta datos clínicos de trombosis venosa profunda, se utiliza el ultrasonido Doppler venoso que ya les comentaba, que es el de elección inicial. Y cuando ya existe la sospecha de la embolia pulmonar, las dos pruebas que se utilizan o que tienen mayor evidencia son la angiotomografía pulmonar y la gammagrafía de ventilación perfusión. Entonces, actualmente se conoce que esas son seguras durante el embarazo cuando pues están correctamente indicadas y la elección entre una u otra va a depender principalmente de si están disponibles en el hospital donde nos encontremos, la experiencia del mismo equipo dentro de si lo saben usar o no o interpretar y los mismos, pues sí, más bien eso. ¿Qué más aquí?
Y pues nada más comentarles que en realidad el riesgo de no diagnosticar una embolia pulmonar pues es mucho más alto que el riesgo que le brinda la radiación de estos estudios a tanto al feto como a la madre. Entonces, pues no es como una razón por la cual retrasar el diagnóstico. Ahora vamos a pasar al tratamiento como tal que nos compete, anestésico. Entonces, una vez confirmado el diagnóstico, como anestesiólogos, pues debemos de hacernos y debemos de ser capaces de responder al menos tres preguntas que antes de cualquier procedimiento. La primera va a ser qué tan estable está la paciente. Debemos de valorar el estado hemodinámico y respiratorio de la paciente. Esto con la finalidad de buscar datos de falla del ventrículo derecho, como lo son hipotensión, taquicardia persistente o que haya aparecido de manera súbita, hipoxemia, la necesidad de vasopresores o también algunos, eh, pues ya si nos avanzamos más, los signos ecocardiográficos de una sobrecarga ventricular derecha. La segunda pregunta pues es ¿qué anticoagulante está recibiendo y cuándo fue la última dosis? Esto es, pues es importante porque va a condicionar la posibilidad de que nosotros podamos realizar alguna técnica neuraxial y debemos pues identificar si la paciente recibe, está con tratamiento con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada y conocer si la dosis es profiláctica o terapéutica y registrar también las horas a las que fueron a la hora que fue la última administración para tomar así nosotros como eh, el horario de suspensión del mismo anticoagulante. Finalmente, pues también debemos solicitar algunos estudios de laboratorio que nos van a permitir valorar tanto el riesgo hemorrágico, la eficacia de la coagulación en caso dado y pues una biometría hemática con hemoglobina y plaquetas que también nos podrían ayudar los tiempos de coagulación. Y pues esto es más bien para planear nosotros la técnica anestésica más segura y pues también poder anticipar alguna complicación perioperatoria. Entonces, una vez que ya la paciente ya requirió anticoagulación, el siguiente reto para nosotros pues es determinar cuándo es seguro realizar una técnica neuroaxial. Primero, pues quería comentarles que la heparina de bajo peso molecular es el anticoagulante de elección durante el embarazo porque no atraviesa la placenta y tiene pues un perfil materno-fetal seguro y pues también es compatible con la lactancia. Ya a diferencia de la warfarina y los anticoagulantes orales directos como el apixaban, rivaroxaban, estos sí atraviesan la placenta y además tienen pues efectos adversos fetales, por lo que pues no se van a recomendar durante el embarazo o ya serán algunos casos como muy seleccionados, aquellos pacientes que tengan válvulas, por ejemplo, cardíacas. Desde el punto de vista anestésico, aquí lo más importante son los intervalos de seguridad antes de una técnica neuroaxial. Entonces, si la paciente recibe enoxaparina en dosis profilácticas, entonces, o bajas dosis, low dose, debemos esperar al menos 12 horas desde la última dosis antes de realizar una punción, ya sea epidural o espinal. Si recibe dosis terapéuticas, aquí el intervalo se pasa hasta 24 horas, de 12 a 24 horas y esto porque pues aumenta el riesgo de hematoma epidural. Y en pacientes que reciben heparina no fraccionada, pues los tiempos van a ser menores por la vida media más corta de la heparina no fraccionada. Generalmente se recomienda esperar entre 4 y 6 horas si se trata de dosis profilácticas. Y esto pues siempre verificándolo con los tiempos de coagulación que estén normales. Em,
Por ejemplo, ya si llegara a ocurrir alguna situación de urgencia, pues también debemos recordar que la protamina puede revertir de forma completa el efecto de la heparina no fraccionada y sí, de la no fraccionada y la de bajo peso molecular, pues está en realidad la reversión con la protamina en realidad solo es parcial y esto va a influir en nuestro plan anestésico. Entonces, en resumen de esta diapositiva, antes de cualquier técnica anestésica neuroaxial, pues siempre debemos conocer qué anticoagulante está recibiendo la paciente, cuándo fue su última dosis y si ya cumplió pues el tiempo o el intervalo que recomiendan las guías. Ahorita les voy a poner las guías también. Este algoritmo es del consenso SOAP, que es la Sociedad Obstétrica y Perinatología. Esto resume como tal la toma de decisiones con respecto a la paciente embarazada que está recibiendo. Esta es el de la heparina no fraccionada, el siguiente es el de la fraccionada. Pues el primer paso consiste en identificar si la dosis de heparina que está recibiendo, primero. Si están con las pacientes con baja dosis, pues 4 a 6 horas desde la última dosis. Sí, aquí comenta también el hecho de que reciban dosis intermedias y esto lo recomienda que se esperen 12 horas o que se acompañe de pruebas de coagulación para ver si están normales. Si no están normales, pues ya hay que empezar a considerar el hecho de que podemos brindar una anestesia general o que o sea, va a ser una balanza entre riesgo-beneficio, ¿no? Entre una anestesia general o una neuroaxial, pero esto viendo siempre el riesgo de hematoma epidural. Y pues finalmente también las pacientes con dosis altas o con anticoagulación terapéutica. Aquí el riesgo hemorrágico pues obviamente va a ser mayor. Y aquí se recomienda esperar al menos 24 horas cuando esto sea posible y se tiene que confirmar la normalización de la coagulación y si esto pues no tiene garantía, pues mejor evitar la técnica neuroaxial porque los riesgos pues son eh, mayores. Mm. Y ya este algoritmo va a resumir también es del SOAP, cuando es seguro realizar la técnica neuroaxial en pacientes que están embarazadas, que reciben también heparina de bajo peso molecular, que es, ya les comentaba, el anticoagulante pues, de elección durante el embarazo. La decisión también va a depender de la dosis administrada y del tiempo que pasó entre la última aplicación. En pacientes que reciben dosis profilácticas, como la enoxaparina de 40 miligramos una vez al día, esto se recomienda esperar al menos 12 horas antes de realizar una punción, ya sea epidural o espinal. Y en pacientes con dosis ya terapéuticas, por ejemplo, la enoxaparina la comenta 1 miligramo por kilo cada 12 horas, el intervalo va a aumentar a 24 horas porque la actividad del anticoagulante pues es mayor y el riesgo hemorrágico también se aumenta. Y también comenta el grupo de dosis intermedias, donde pues no se conoce o no se tiene muy claro si esperar, el tiempo de espera está entre 12 y 24, no es como uno específico. Aquí, pues, pues, el mensaje que nos está tratando de dar tanto el otro algoritmo como este, pues es que en realidad la decisión de dar una anestesia neuraxial, pues debe de hacerse cuando en realidad el beneficio es mayor que el riesgo y pues si se han respetado los espacios o los tiempos de seguridad recomendados por las guías. Si no, pues hay que considerar la técnica anestésica, ya sea para general. Y para ya finalizar esta parte, pues aquí esta tabla
es una comparación entre todas las guías que recomiendan el manejo hablan sobre el manejo de anticoagulantes dentro del embarazo y no del embarazo, la ASRA o la ESRA. Existen ciertas diferencias entre ellas, pero pues es muy repetitivo, ¿no? En pacientes que reciben heparina de bajo peso molecular, dosis profilácticas 12 horas, dosis terapéuticas 24 horas, si es heparina no fraccionada 4 a 6 horas. Y pues otro aspecto que me pareció a mí interesante es que todas las guías coinciden en que la aspirina a dosis bajas, o sea, 100 miligramos, em, pues esto lo utilizan también en el tratamiento o la prevención de preeclampsia, entonces no representa por sí sola una contraindicación para la anestesia neonatal, siempre que no exista pues otra alteración agregada que pues o combine con otros anticoagulantes. O sea, solo la aspirina no es indicación para evitar el neuroaxial. Listo. Finalmente, pues ya que concluye al menos, por ejemplo, el manejo o el procedimiento quirúrgico, ya sea parto o sea cesárea, el periodo postoperatorio pues también va a ser una etapa crítica porque pues siguen teniendo este riesgo de deterioro hemodinámico en complicaciones hemorrágicas que se pues van a relacionar con la anticoagulación. Ya les comentaba del puerperio que hasta 12 semanas posterior al parto pues es cuando ya se empieza a normalizar todo otra vez. Entonces, debemos de mantener la vigilancia durante el postoperatorio, en el transoperatorio, en el postoperatorio, con respecto a pues el estado respiratorio y el cardiovascular. Entonces, si vemos que hay una aparición súbita de hipoxemia, hipotensión o también algunos signos de falla del ventrículo derecho, pues nos hace sospechar directamente de un evento tromboembólico y que pues nos va a producir como tal compromiso hemodinámico. Entonces, aquí, dentro del punto de vista anestésico, pues aquí es fundamental evitar la hipotensión. Para ello, pues utilizamos una administración cuidadosa de líquidos, tratando de evitar tanto la hipovolemia como la sobrecarga, porque pues un exceso de volumen nos va a deteriorar la dilatación y la función del ventrículo derecho. Y en caso de que sea necesario, el soporte con vasopresores que debe de iniciarse de manera temprana. También es recomendable mantener a la paciente con un desplazamiento uterino izquierdo o en decúbito lateral izquierdo. Esto para disminuir la presión sobre la aorta y la cava y así mejorar el retorno venoso. Mm, Finalmente también, pues, si existe ya una hemostasia adecuada, ya se debe de reiniciar la anticoagulación lo antes posible y si se retrasa, pues podría aumentar el riesgo de recurrencia tromboembólica en caso de que ya se haya presentado. En general, pues la heparina de bajo peso molecular puede reiniciarse en las siguientes 6 y 12 horas después de un parto vaginal y se recomienda que si es cesárea se reinicie unas 12 o 24 horas después, siempre cuando no haya, o sea, la hemostasia sea correcta, no exista un sangrado activo. Y pues si se trata de una heparina no fraccionada, pues el reinicio va a depender de que la hemostasia haya sido adecuada. El manejo anestésico también de una paciente con tromboembolia pulmonar va a depender principalmente de su estabilidad hemodinámica. Esto pues puede dividirse en una TEP no masiva o submasiva y una masiva. En las pacientes que tienen una TEP no masiva le comentan como riesgo intermedio, estas van a permanecer normalmente hemodinámicamente estable y aquí pues el objetivo obviamente va a ser mantener esa estabilidad, ¿no? Entonces, si la paciente requiere una cesárea y no existe una contraindicación por la parte de la anticoagulación, pues la anestesia neuraxial suele ser la técnica de elección.
y esto pues evita la respuesta simpática que le puede producir la laringoscopía y también las complicaciones que le puede causar la ventilación con presión positiva. Pero pues este escenario cambia totalmente cuando se encuentra una paciente con una TEP masiva. Estas pacientes pues ya tienen hipotensión, un choque obstructivo, la hipoxemia que ya es importante o ya con datos de falla del ventrículo derecho y pues aquí obviamente la prioridad deja de ser en realidad la técnica anestésica y se vuelve más hacia el soporte pues como tal cardiovascular. Y además, pues si la paciente está anticoagulada, pues la anestesia neuraxial se encuentra contraindicada para estos pacientes, obviamente por el riesgo de hematoma epidural. Y pues en estos casos la anestesia general va a ser el abordaje anestésico recomendado. Y pues debe realizarse con precaución también porque la inducción anestésica puede llevar al mismo colapso cardiovascular. Por esto, pues se recomienda una inducción controlada, que se utilicen agentes con menor impacto a nivel cardiovascular o hemodinámico, como lo es el etomidato o en algunas pacientes ketamina. Eh, y durante la ventilación mecánica, pues se deben evitar eh, tres factores que aumentan también la resistencia vascular pulmonar, que es la hipoxemia, la hipercapnia, la acidosis, y también se deben utilizar volúmenes corrientes o tidales bajos y niveles pues moderados de PIP, porque pues un PIP aumentado pues también predispone a una disminución en el retorno venoso y pues obviamente empeorar la función del ventrículo derecho. También la norepinefrina aquí es el vasopresor de elección. Eh, y si existe ya disfunción ventricular derecha, al menos importante, con donde se ve que el gasto cardíaco es bajo, también puede utilizarse un inotrópico como lo es la dobutamina. Y esto lo comenta que puede ser guiado por ecocardiografía. También pues es importante recordar que aunque la anticoagulación pues es el pilar de tratamiento dentro del tromboembolismo venoso, también tiene ciertos riesgos que deben ser considerados durante el mismo embarazo y el periodo perioperatorio. Entonces, desde el punto de vista obstétrico, la principal preocupación es el incremento del riesgo de hemorragia periparto. Eh, Más cuando en aquellos pacientes que no se pudo suspender el anticoagulante con mayor anticipación. También está pueden presentarse algunas complicaciones como lo es el hematoma retroplacentario, sangrado uterino anormal o pues esto es mucho menos frecuente. Y pues para el anestesiólogo la complicación más temida obviamente es el hematoma espinal o epidural que puede generar compresión medular y un déficit neurológico posterior permanente si es que no se reconoce o se trata a tiempo. Entonces, por eso es que insistimos tanto en respetar los tiempos o tiempos de seguridad antes de realizar la técnica neuraxial. Y por último, pues también la propia heparina puede asociarse con algunas otras complicaciones, como son el incremento del riesgo de hemorragia, obviamente, las reacciones cutáneas locales y la trombocitopenia inducida por heparina. Y en algunos casos, ya con tratamientos muy prolongados, pues la generación de osteoporosis. Afortunadamente, pues tanto la osteoporosis como la trombocitopenia inducida por heparina, pues estos eh, en realidad son muy poco frecuentes cuando el tratamiento es con heparina de bajo peso molecular a comparación de con la heparina no fraccionada. Entonces, nada más, sí, nada más eso. Ahora pasamos con las embolias obstétricas. Comenzamos con el embolismo del líquido amniótico, pues que es una de las urgencias obstétricas pues, más
grave, se puede decir. Y a diferencia de la tromboembolia pulmonar, pues no se trata de una obstrucción mecánica como tal por líquido amniótico, sino que la teoría que ahorita se acepta más es que la misma entrada de líquido amniótico o de la materia fetal, como el meconio, a la circulación materna va a desencadenar directamente una respuesta inmunológica generalizada, exagerada, y se le relaciona como una reacción anafilactoide. Así es como lo comentan los artículos. Como se observa en el esquema de la izquierda, el proceso pues inicia después de un evento desencadenante, un trigger. Eh, Esto va a ser, por ejemplo, el trabajo de parto, la ruptura de membranas, la cesárea o algún traumatismo uterino. Esto va a provocar la entrada de líquido amniótico. Y esta entrada al líquido amniótico produce o activa de manera importante los mediadores inflamatorios. Esto es lo que genera el vasoespasmo pulmonar importante y el aumento súbito de la resistencia vascular pulmonar que al igual que en la tromboembolia pulmonar masiva, pues este va a incrementar la poscarga del ventrículo derecho, disminuir el gasto cardíaco, produce hipoxemia, hipotensión y demás que ya estuvimos comentando. Sin embargo, pues en el embolismo por líquido amniótico, el problema en realidad no se queda solo en lo mecánico, sino que aumenta o aparece posteriormente la tormenta inflamatoria sistémica donde se liberan citocinas y se activa de manera masiva las vías de la coagulación, lo que lleva al posterior desarrollo de la coagulación intravascular diseminada, que posteriormente lleva al consumo de factores de coagulación y también pues predispone a la paciente o la pone en riesgo de una hemorragia masiva como tal. Entonces, si observamos la evolución clínica, la paciente va a pasar por varias fases, en realidad en pocos minutos. Inicialmente, pues va a presentar disnea, ansiedad, cianosis, dolor torácico, que progresa rápidamente hacia hipotensión, colapso cardiovascular y en muchos casos algunas arritmias o hasta actividad eléctrica sin pulso. Eh, Posteriormente aparece la coagulopatía severa, que ya les estuve comentando. Puede predisponer a la hemorragia obstétrica masiva y si no se logra controlar o revertir este proceso, pues puede evolucionar a una falla multiorgánica. Por lo tanto, eh, pues es un síndrome en realidad de colapso cardiorrespiratorio y también pues también inflamatorio, más que una embolia mecánica. Entonces, la teoría que se tiene o la más aceptada es que se trata de un síndrome anafilactoide que se desencadena por la misma entrada de líquido amniótico o de células fetales o de materia fetal hacia la circulación materna, lo que va a provocar la respuesta inflamatoria inmunológica severa. Esta como evolución se va a dividir en tres fases. La primera fase es la tormenta inmunológica o fase hiperdinámica donde aquí está la activación del complemento, la liberación de citocinas, histamina, leucotrienos y producen un intenso pues vasoespasmo pulmonar. Esto aumenta bruscamente la resistencia vascular pulmonar, aparece la hipoxemia y el ventrículo derecho pues ya está sobrecargado. Si el proceso avanza, la paciente entra en la segunda fase, que es el colapso cardiovascular. Aquí la falla aguda del ventrículo derecho va a disminuir el gasto cardíaco, compromete posteriormente al ventrículo izquierdo y puede aparecer ya aquí la hipotensión. También puede haber un edema pulmonar y es donde más se presenta el paro cardiorrespiratorio. Finalmente, en la tercera fase, esta corresponde a la coagulación intravascular diseminada. Aquí, pues, la misma activación de la coagulación
si la activación como masiva de la coagulación produce el consumo acelerado de tanto del fibrinógeno, plaquetas y ya posteriormente pues se desarrolla la coagulopatía grave con mm, que desencadena una hemorragia obstétrica y sangrado dentro de todos los sitios de punción. Entonces, el esquema inferior va a resumir este mecanismo. La entrada del líquido amniótico va a desencadenar la activación del complemento, granulocitos, plaquetas, y va a terminar en daño multiorgánico y coagulopatía. Entonces, aquí importante comentar que pues en resumen, la paciente no fallece porque el líquido amniótico obstruya la arteria pulmonar, sino que fallece porque va a desarrollar la respuesta inflamatoria que se vuelve posteriormente catastrófica y pues por la falla ventricular derecha, el choque y la coagulación intravascular diseminada. Mm, Y aquí, pues, una de las principales dificultades dentro del embolismo por líquido amniótico en realidad es porque no existe una prueba diagnóstica específica. Por esto, pues, el diagnóstico es clínico y de exclusión en realidad. Y pues esto podemos sospecharlo también en una embarazada o puérpera que tiene hipoxemia súbita, hipotensión, colapso cardiovascular. Entonces, pues se debe considerar varios diagnósticos diferenciales, ¿no? Está la tromboembolia pulmonar, el choque séptico, la anafilaxia, la eclampsia. Entonces, pero una vez que existe la sospecha clínica, pues el tratamiento no debe de retrasarse esperando en realidad una confirmación diagnóstica porque nunca la va a haber. Entonces, el primer paso consiste en, primero, iniciar una reanimación inmediata, asegurar la vía aérea, administrar oxígeno al 100%, iniciar la ventilación mecánica cuando sea necesario. Pues también debemos brindar soporte hemodinámico con vasopresores de manera temprana, norepinefrina es el agente de elección. Eh, y si pues ya existen datos de bajo gasto cardíaco, podemos agregar el inotrópico, que es la dobutamina. Y también aquí, pues el otro pilar dentro del tratamiento es la coagulopatía. Esto va a ser con transfusiones guiadas por objetivos. Puede ser administración de fibrinógeno, crioprecipitados, plasma, plaquetas, ácido tranexámico, según dependa del estado clínico y de los resultados también de laboratorio que tengamos. Por ejemplo, se pueden utilizar pruebas viscoelásticas como el TEC o el ROTEM. Ujú. Mm, y pues, también con respecto a que si la paciente entra en paro y el embarazo es viable, también debe considerarse la cesárea perimortem, que pues se debe de hacer en los primeros 5 minutos porque mejora tanto la reanimación materna como pues la supervivencia fetal. Este checklist solo como un resumen de lo que se debería de hacer, ya se los comenté en la anterior, entonces lo voy a obviar. Entonces, aquí esta tabla la puse nada más como para comentarles que es un diagnóstico de exclusión. Siempre lo debemos de considerar dentro de las causas de paro o de colapso cardiorrespiratorio durante el embarazo y el puerperio. Eh, Aquí obviamente la entidad con la que más se confunde pues es la tromboembolia pulmonar. Ambas producen disnea, hipoxemia, hipotensión, pero pues en el embolismo por líquido amniótico, pues se caracteriza más por la aparición de la coagulación intravascular diseminada, mientras que la tromboembolia, pues la coagulopatía, pues no está presente. También debemos diferenciarla de la anafilaxia, eh, que esta pues se relaciona con la administración de un medicamento, contraste, o pues se acompaña también de broncoespasmo, urticaria y que también va a responder rápidamente a adrenalina.
El choque séptico, pues aquí hay otros datos que nos pueden llevar hacia el choque séptico como tal, sin fiebre, leucocitosis, el foco infeccioso que sea evidente. En el caso, por ejemplo, de un infarto agudo al miocardio, pues aquí vamos a tener datos electrocardiográficos y además elevación de troponina. La coagulación permanece normal. La eclampsia, esta puede producir convulsiones, edema pulmonar, pero pues no, generalmente pues ocurre en aquellos pacientes con hipertensión arterial y pues el antecedente de la preeclampsia. Entonces, pues sí, más bien es tenerlo en sospecha, pero no retrasar también el tratamiento con respecto al diagnóstico, porque pues nunca vamos a tener un diagnóstico, no hay algo que nos diagnostique hasta pues en la autopsia. Y luego está el embolismo por material trofoblástico. Esta es algo extremadamente raro. Es importante conocerla porque también forma parte de las causas dentro del colapso cardiorrespiratorio obstétrico. Su fisiopatología consiste en la entrada de fragmentos de tejido trofoblástico o las vellosidades coriónicas hacia la circulación materna. Estos fragmentos alcanzan posteriormente la circulación pulmonar, desencadenan la respuesta inflamatoria, igual que en el de líquido amniótico, alteraciones hemodinámicas, insuficiencia respiratoria. Y pues a diferencia del embolismo por líquido amniótico, pues esto se ha descrito más bien en aquellas pacientes que padecen enfermedad trofoblástica gestacional eh, o también en aquellos con placenta creta, increta, percreta, algunos procedimientos obstétricos invasivos, traumatismos uterinos o alguna retención placentaria. Entonces, desde el punto de vista clínico, la presentación es muy similar a otras emergencias obstétricas. Aparece disnea súbita, hipoxemia, hipotensión, el que predispone al choque. Algunos casos podría presentarse coagulación intravascular diseminada. Entonces, puede confundirse fácilmente con el embolismo de líquido amniótico o también la tromboembolia pulmonar o algún choque o sí, un choque séptico. El diagnóstico aquí se realiza principalmente, pues también clínico y de exclusión. No existen algunos biomarcadores específicos. El diagnóstico definitivo se va a realizar solo mediante un estudio histopatológico donde se demuestre que existen vellosidades coriónicas en la vasculatura pulmonar y pues en realidad se realizan post-mortem. Y pues en realidad el tratamiento pues no es diferente al de otras causas, ¿no? Soporte ventilatorio, estabilización hemodinámica, vasopresores tempranos si se requieren y en caso dado de que exista pues corregir la coagulopatía cuando esté presente, más que nada. Mm, Y listo. Muchas gracias, Sandra, por la revisión. No sé si te puedes ir a la diapo donde están las herramientas diagnósticas. Creo que es. Mm, espera. Ahí estamos para. Estas. Esa mera. Este, usualmente lo que van a ver en el trans o post es una paciente que se queja de disnea. Los síntomas, como tú comentaste, van a ser completamente inespecíficos. No va a tener, es muy raro que vaya a tener dolor, pero siempre se va a acompañar de disnea e hipoxia, que no es posible explicar por cómo ustedes están observando la clínica. Este, y esto es un inicio así, pues súbito, o sea, ustedes van a decir, estaba todo bien y después ya no. Este, y ahí lo importante es hacerle toda la batería de pruebas. En esta diapo vienen la mayoría. Este, de pedir un eco para evaluar cómo están las piernas, porque muchas veces se va a ver este, eh,
el trombo de donde se originó el trombo que te está dando problemas. Tomar una placa de tórax, si es posible tomar un TAC de tórax, contrastado si les da el tiempo o sea, o la estabilidad del paciente les permite tomar gasometría, este, y tomarle tiempos y dímero D. Eh, Tomarle tiempos es porque hay probabilidad de que se convierta en una coagulopatía, como bien comentabas. Entonces, no nomás es tomarle el dímero D, sino tomarle tiempos para que ustedes tengan una foto de lo que está, sucediendo. Este, Ahora, los eventos tromboembólicos son más comunes de lo que pensamos. El detalle es que los pacientes sobreviven y normalmente, como son pacientes jóvenes, eh, no les dan síntomas o nosotros sedamos al paciente o le ponemos opioide epidural o intratecal y como al paciente no le importa la hipoxia o no le importa el CO2 elevado o no le importa la disnea, no lo refiere y pues digamos sucede de forma normal. O sea, yo estoy seguro que si a todas las pacientes les hacemos una angiografía, este, vamos a ver que la incidencia de tromboembolia segmentaria es bien alta. Este, y lo comento porque cuando estaba en la residencia, a los clavos intramedular de fémur, en ocasiones, les llegábamos a dar anestesia general porque no se podía bloquear X o Y razón y les poníamos, en ocasiones, un eco, le hacíamos ecocardiografía transesofágica. Entonces, cuando estaban taladrando fémur, era bien común que viéramos todo el material que estaba ingresando a aurícula derecha y a circulación pulmonar de vena cava inferior. Y a tal grado de que los anestesiólogos nos decían, ya por favor, deja de mirarle eso. O sea, así como que es mejor si no lo vemos. Este, entonces, o sea, yo estoy seguro que si existiera un método no invasivo o le hiciéramos triage, las trombosis segmentarias o, digamos, le hiciéramos análisis de patología, pues encontraríamos bien frecuente el anugo, citotrofoblasto, pero pues como no lo hacemos y o es exageradamente difícil hacerlo, pues no lo vemos. Y solamente lo vemos cuando da problemas grandes. Este, Ahora, si ustedes van con los gines y les preguntan que cuántas veces tienen pacientes con una disnea inexplicable o que la paciente les refiere que sí se levanta, pero se cansa rápido en las primeras 24 o 48 horas postquirúrgicos, o sea, los gines les van a decir que o sea, hay pacientes que sí les refieren eso. Y el gino lo va a pensar, o sea, va a pensar que es como que pues la paciente está recuperando de la cirugía, pero en realidad son síntomas clínicos de un evento segmentario. Nosotros por pregrado y por lo que aprendemos en posgrado, vemos a la trombosis pulmonar como un evento on-off. O sea, no está sucediendo y está sucediendo. Pero esto es una situación más insidiosa, eh, más, o sea, circulación pulmonar tiene mucha capacidad de compensación. Entonces, mis sospechas, que no soy el único que tiene estas, digamos, eh, opiniones, es que es un evento más frecuente, pero como es segmentario y la paciente logra compensar la situación, este, no nos estresa tanto. Ahora, em, em, la población mexicana es una población que es muy propensa a la trombosis. Es bien importante, mínimo, hacerle un vendaje compresivo. O sea, ustedes pueden eh, tener un impacto enorme en la sobrevida de las pacientes
meramente al final del parto o al final de la cesárea, sugerir vendaje compresivo cuando no lo tiene, o que le pongan vendas Kendall o que le pongan vendas neumáticas a la paciente en el postquirúrgico. Ustedes hacen eso y es enorme lo que están contribuyendo. Este, y lo otro es, en pacientes de muy alto riesgo o con un Caprini alto, sugerirle al gine de que, oye, iníciale tromboprofilaxis, por lo más rápido que se pueda. Este, el, Cuando este evento sucede y pues desgraciadamente tienen algún desenlace pues no tan chido, empiezan los hubieras y digo, si ustedes guardan esa disciplina de que al final del procedimiento ver que se le hayan colocado su vendaje compresivo a las pacientes o que se le inicie la inoxa de forma temprana cuando no tiene ninguna contraindicación, este, o sea, es un antes y un después, porque ustedes van a decir, no, pues nosotros no, el gine va a decir, pues nosotros no tenemos ese problema. Pues, vato, no, porque activamente todo el team está colaborando para que no suceda. Pero bueno, este, nosotros queremos en la 23 hacer un estudio de ecodoppler precesárea o preparto. Este, Porque queremos saber qué tanto nos tenemos que espantar, para ver cuál es la incidencia de trombosis venosa profunda en el miembro inferior no diagnosticada. Y pero bueno, queremos empezarlo yo creo que el siguiente año. Afortunadamente, terapia intensiva, le interesa mucho esto, entonces, digamos que sí es factible ejecutarlo. Ahí después les platico cómo nos fue. Pero bueno, la otra es, ya sucedió el trombo. Ustedes sospechan que hay ahí un problema con la circulación pulmonar. Entonces, lo que sigue es, ¿qué hago con la paciente? Entonces, aquí lo importante es escalarla rápido. O sea, primero que se sospeche rápido y que se le hagan la batería de exámenes diagnósticos que vienen en esta diapo y que se escale. Y lo otro es, va a haber ocasiones en las cuales la paciente se les va a deteriorar a una velocidad extremadamente alta, pero no se va a parar. Solamente van a ver una hipoxia inexplicable, pérdida de conciencia, por el problema de flujo, pero no va a caer en asistolia. Y van a empezar ustedes a imaginarse cosas extremadamente raras de la anestesia, que se le rasgó la dura, que tuvo alguna evento ahí cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo bien característico de una tromboembolia pulmonar es que a la hora de que se coagula el lecho vascular, existe también sangrado alveolar en el área que está trombosada. este, Eso va a reducir la elasticidad del pulmón. Y lo que va eventualmente a desarrollarse es una pérdida de elasticidad de esa sección o de todo o esa sección lobar involucrada. Lo que ustedes van a sentir, uno es que la bolsa está dura y van a pensar que es un broncoespasmo. Y lo otro es que el ventilador pues les va a marcar las presiones altas. Una manera bien sencilla es que en ese momento ustedes ausculten al paciente. Entonces, si ustedes tienen un deterioro de la función respiratoria, una reducción de la PAFI y un aumento del shunt así enorme, este, y la bolsa está dura y no hay sibilancias, ese es un TEP, ¿ok? Entonces, a este tipo de pacientes hay que escalarlas lo más rápido que se pueda. El TEP, digamos, la confirmación es angiografía o angiotac. Entonces, ustedes, su labor es sugerir la escalada diagnóstica, no la terapéutica, porque es un problemón cuando le ponen tromboplastina o estreptoquinasa y el diagnóstico de base del paciente no es tromboembolismo. Es un problemón. Entonces,
ustedes no digan inmediatamente, necesitamos lisar el coágulo. Ustedes digan, necesitamos diagnóstico lo más que se pueda, lo más rápido que se pueda, y eso es, si hay oportunidad de hacer angiografía, angiografía. Y ahí mismo, mientras se hace la angiografía, se le pasa la, este, la TPasa. Y si no, este, pues Angiotac, dependiendo de los recursos que tengan. Pero ahí su labor es sugerir la escalada de triage, o aumentar la velocidad de la escalada de triage. Y aunque tengan, o sea, la, van a hacer lo posible por trasladar a la paciente al, al centro de hemodinamia o al TAC más cercano. O sea, aunque esté inestable, aunque ustedes estén batallando, ahí lo importante no tanto, bueno, digo, definitivamente es por mantener la circulación, pero este, es llevar el diagnóstico. Lo otro es que hay que recordar que la vida es posible a 85 de saturación, no mucho rato, pero o sea, digamos que si ustedes, o sea, por más que le echen ganas, este, eh, pues si tienen si tienen dos lóbulos o si tienen las ramas lobares de dos o más áreas pulmonares, pues haz de cuenta que hagan de cuenta que van a estar teniendo una ventilación de un solo pulmón para un tórax. Entonces, en lugar de preocuparse por mantener saturación, vayan, o sea, si se mantienen 85 constante, así vayan a atacar. ¿Qué más? Con este tipo de pacientes, este, no sé si tengan, bueno, lo otro es, la incidencia de tromboembolia pulmonar es desgraciadamente relativamente común. La incidencia de embolismo por eh, material trofoblástico o embolismo por líquido amniótico es todavía más rara. Entonces, es una ocurrencia de 1 en 60.000. Entonces, lo más probable es que sea un embolismo pulmonar u otra cosa a un embolismo por líquido amniótico o material trofolástico. Entonces, lo vemos en la sesión, porque, digamos, es importante que lo tengan en consideración, pero también es importante que recuerden que son ocurrencias muy raras y que el problema pulmonar que ustedes están viendo, lo más probable es que sea debido a otra cosa. Este, pero bueno, ¿alguna pregunta o duda de la sesión? No, todo está particularmente claro. Aquí lo importante es, como les comentaba, hacerle el triage y rápido. Pero bueno, muchas gracias, Andrea, por la sesión. Como quiera, cualquier pregunta adicional me la pueden hacer al WhatsApp. Y si no hay más intervenciones, nos vemos el viernes. ¿Ok? Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Nos vemos el viernes. Ojalá a todos. Bye bye.